¿Qué es una conducta agresiva? Es un comportamiento violento, es toda conducta por parte del individuo que ocasione amenazas, daños y lesiones a los otros. Asimismo, que dañen los objetos, es decir, que el individuo los destruya. Encontramos que el comportamiento agresivo inicia con amenazas verbales, pero con el paso del tiempo esto se hace más fuerte y se comprenden como daños físicos. Trastorno de comportamiento agresivo es uno de los trastornos más fáciles de identificar entre todas las condiciones coexistentes, porque allí se involucran una serie de comportamientos que ayudan a que se detecten más fácilmente, como lo son rabietas, agresión física, como atacar a otros niños, discusiones excesivas, robar y otras formas de desafío o resistencia a la autoridad, donde estos trastornos o esta conducta tienden al individuo a ponerlos más como desafiante. Después de, digamos, como de ese trastorno o comportamiento agresivo, se desencadena otro trastorno que es llamado trastorno oposicionista desafiante, donde se presentan, digamos, como los comportamientos negativos, los niños se vuelven más desobedientes, más hostiles y hacia las figuras de la autoridad, digamos, como lo son sus padres. Tienden a discutir con frecuencia, no aceptan los errores, son conflictivos de una manera socialmente negativa. Acá se hace relevancia también a otro trastorno que afecta al individuo, es el trastorno de conducta, donde este trastorno es una condición más extrema porque el individuo tiende a vandalizar, a tener agresividad hacia otros individuos de la sociedad, hacia animales, hacia una agresión más repetitiva, donde el DSM-5 lo define como un patrón repetitivo y persistente, donde se involucran, digamos, la agresión y donde se rompen esos derechos básicos de la sociedad. El trastorno de comportamiento agresivo es un conjunto de episodios repentinos y repetitivos de conductas impulsivas, agresivas y violentas o arrebatos verbales en los que el paciente reacciona con demasiada exageración a la situación. La violencia intrafamiliar u otros temperamentales pueden ser signos de este trastorno. Estos arrebatos intermitentes o explosivos provocan una gran angustia en el paciente, tienen un gran impacto negativo en el ambiente social y familiar. El trastorno explosivo intermitente es un trastorno crónico que puede continuar durante años, aunque la gravedad de los arrebatos puede disminuir por la edad. Las erupciones explosivas ocurren de repente, con poca o ninguna adversidad, y suelen durar menos de 30 minutos. Estos episodios pueden ocurrir con frecuencia o estar separados por semanas, meses de agresión. El tratamiento se supone dependiendo de la administración de vía oral. Los impulsos agresivos pueden variar dependiendo de la situación del que contenga el paciente en su SNCC, en el sistema nervioso central. A continuación le voy a hablar sobre las causas del comportamiento agresivo. Como primero tenemos la psicosis, que son enfermedades psicóticas que pueden manifestarse con agresión. Por ejemplo, los niños que sufren de esquizofrenia, pues a menudo se responden a estímulos internos que pueden volverse perturbadores, y a veces los niños que tienen esquizofrenia pues se vuelven desconfiados, sospechan de todo y son completamente paranoicos. Como segunda tenemos la frustración. Los niños que tienen problemas con la cognición o comunicación también pueden manifestarlo con agresión. Cuando los niños están en condiciones que se vuelven agresivos, a menudo lo hacen porque tienen dificultades pues para manejar su ansiedad o frustración, y pueden pues verbalizar los sentimientos de otra forma como otros niños lo hacen. La agresión también puede ser de forma de impulsividad. Trastorno de conducta. Con trastorno de conducta, la agresividad es parte de la matriz de la enfermedad, un gran componente de lo que es.
a diferencia del niño que simplemente no está considerado en las consecuencias de sus acciones. Los niños con trastornos de conducta son intencionalmente pues maliosos y con tratamiento pues con el pronóstico que son bastante diferentes. Cuarta, tenemos la lesión. Hay veces que hay razones pues biológicas para los estallidos agresivos cuando el niño tiene daño en el lóbulo frontal o en ciertos tipos de epilepsia. En estos casos puede haber una razón comprensible para el episodio pues agresivo y el episodio que podría tener como un complemento explosivo. Por último tenemos el trauma. Finalmente pues hay momentos en el que la agresión en los niños o adolescentes provoca pues factores estresantes en la situación y pues subyacente, pero es importante entender que pues es bastante raro y podría presentar un problema pues emocional cuando la agresión comienza a ocurrir en mayor frecuencia. Distintas perspectivas teóricas del comportamiento de agresividad, en la cual esta está basada de manera biológica y social. Biológicamente las podemos caracterizar con unas estructuras en las cuales hacen parte de nuestro sistema inmunológico, como es el sistema límbico, la corteza prefrontal, frontal, entre otras. De manera social las podemos influenciar en las cuales se presentan diferentes conductas de agresividades en el ámbito social y que estas pueden ser implementadas pero que muchas veces son vistas pero que no sabemos cuáles pueden ser los riesgos a tomar. De igual manera vamos a dar énfasis a las perspectivas del aprendizaje en las cuales Skinner nos dice que el niño viene con un mundo de características propias del aprendizaje y también adquiridas a esa conducta. Bandura nos explica que el funcionamiento humano está basado con un modelo de reciprocidad en la cual la conducta del niño se adquiere por medio del aprendizaje observacional siguiendo el proceso del moldeado, en la cual esta conducta es emitida y mostrada previamente por unos modelos como se involucran golpear, empujar, dar patadas, entre otras. Podemos decir que el comportamiento de un niño puede ser violento de manera en la que es observada por un adulto. Es particularmente que digamos aquellos niños ven con contacto frecuente, ¿sí?, a un mayor o a una persona joven, pero que de distintas características o distintas edades hacen que digamos tendan a dar oportunidad de aprender estos comportamientos y que puedan manejarse de una manera agresiva. También podemos decir que las tecnologías están influenciadas en las cuales el mundo estimula, digamos, en que el niño muchas veces es ampliado, en la cual establecemos hoy en día como la televisión, el internet, los videojuegos, entre otras, en la cual esto explica que digamos la adquisición de esta conducta agresiva puede ser influenciada por estos juegos, y que muchas veces vemos que los juegos pueden ser un propósito o que puedan ser una formación para ellos, pero no sabemos cuáles pueden ser los riesgos a tomar o cuáles pueden ser los comportamientos que el niño expone. ¿Cómo podemos descubrir este tipo de comportamientos? Lo podemos descubrir por los rasgos, las características que podemos identificar esos comportamientos habituales, como podemos decir lo más conocido como las pataletas, el incumplir o el no obedecer una regla en la cual el acudiente le está solicitando. También vamos a hablar de la agresión instrumental, que en primer lugar está basada en unos movimientos físicos y emocionales, en las cuales hablaré de la multidimensionalidad del comportamiento agresivo. La naturaleza multidimensional de la conducta agresiva exige investigación y conocimiento con el fin de dar un diagnóstico. Es importante dado que la agresividad con frecuencia se asocia a distintos trastornos de base, tales como déficit de atención con hiperactividad, síndrome de desinhibición neurocomportamental, trastornos de control de impulsos y trastornos de aprendizaje. Existen diferentes fuentes de estrés en la infancia que pueden provocar estados emocionales y cognitivos que dan lugar a una conducta agresiva. Entre ellos está pérdida de padres, nacimiento de un hermano, hacer algo ante un público, mudarse de casa o colegio, o peleas entre los padres.
Integración multifactorial. Existen varios factores multifactoriales que exigen análisis y estudio. El primero es el cerebro. La función cerebral facilita la expresión de conductas adquiridas de distinto modo. Segundo, la conducta. Hay distintas variables que influyen en el comportamiento, considerando que a partir de la propia experiencia del niño adquiere actitudes que generan cogniciones, es decir, ideas, fantasías o imágenes. Tercero, el medio. Es importante el ambiente debido a que todo comportamiento ocurre y se desarrolla en un medio y se modifican en función de condiciones ambientales. Y por último, el aprendizaje es el proceso que se traduce en una reorganización del comportamiento preexistente. Luego se crean las bases a partir de procesos de aprendizaje más complejos. Estrategias de tratamiento. Una vez se realiza la evaluación clínica para el conocimiento de los diversos factores que merecen una consideración especial que se ha debido tomar con respecto al comportamiento agresivo, es decir, en eventuales interconsultas está la indicación de farmacoterapia, terapia familiar, entrenamiento conductual de padres, instrucciones a los docentes y entre otros. Del mismo modo, la utilización de farmacoterapia en el tratamiento de agresión junto con el abordaje psicológico demuestra ser bueno para las conductas agresivas, que son de peligro para el niño o el entorno en el que se rodea. Sin embargo, recetar la medicación se hace como último recurso y de manera temporal hasta lograr un control en la conducta, minimizando las conductas agresivas asociadas a otros trastornos. La figura de intervención actual plantea los siguientes objetivos. Primero está con el niño, que consiste en modificar el comportamiento agresivo por medio del aprendizaje de nuevos repertorios que sean incompatibles con la agresión, como puede llegar a ser el uso de las conductas prosociales, las habilidades de comunicación, autocontrol y expresión de sentimientos. Enseñar respecto a las habilidades de la solución de conflictos puede llegar a ser muy útil para resolver adecuadamente situaciones que generan tensión, estrés y en ocasiones agresión. Con los padres, establecer pautas de convivencia para mejorar la unión y vinculación familiar. Este es un punto importante, puesto que establecer el compromiso de los padres para la participación continua del proceso terapéutico cuida el proceso de que el abandono pueda llegar a ser un factor o elemento que pueda intensificar o agravar el problema de la consulta. El abordaje del problema puede llegar a ser muy complejo, puesto que el tratamiento no solo está centrado en la conducta agresiva del niño, sino que también puede cambiar a un mejor estilo de convivencia junto con otros refuerzos recíprocos que pueden llegar a mantener la agresividad. Esto se manejaría mediante la terapia familiar. El análisis funcional de la agresión instrumental consiste en que este análisis permite identificar las variables, los antecedentes y las consecuencias a mantener la agresividad. Esto se manejaría mediante la terapia familiar. El análisis funcional de la agresión instrumental consiste en que este análisis permite identificar las variables, los antecedentes y las consecuencias que controlan y mantienen el comportamiento agresivo. Si el niño puede identificar y describir sus comportamientos problemáticos o situaciones que son provocadas, estará en condiciones de controlar el curso de su comportamiento y podrá emitir otra respuesta frente a la condición de estímulo. Se pueden utilizar el autorregistro, como forma de enseñanza. El niño que lleva a cabo el análisis funcional de su propio comportamiento, puesto que fomenta la autoobservación y fomenta la conciencia por parte del niño con preguntas de qué es lo que hace, cuándo lo estoy haciendo, cómo, dónde y por qué. La siguiente enumeración es un registro que se puede usar con el niño para realizar un seguimiento semanal.
Como primera pregunta tenemos, ¿qué tipo de conducta agresiva presenta el niño? Está la agresión verbal y la agresión física. Segundo, ¿qué conductas agresivas recibe el niño? Esto ya implica el entorno familiar, el entorno en el que mayor parte del tiempo se encuentra el niño. Está también la historia y la evolución de la agresividad probables que son reforzadas o que pueden llegar a servir como reforzadores. En cuarta posición tenemos la observación y el registro de la conducta. Ahí se mide más o menos qué frecuencia o qué intensidad tiene. Quinto, el análisis de las variables antecedentes y consecuentes. Sexto, qué le gusta y qué evita. Esto nos sirve como reforzadores generales. Séptimo, registro de conductas alternativas e incompatibles. Octavo, las manifestaciones somáticas de la agresión. Y noveno, el ensayo de estrategias tendentes a su reducción. Entonces, bien, tenemos que lo ideal es trabajar junto con la observación, aplicar la autoobservación y que el terapeuta pueda modelar las conductas alternativas al comportamiento agresivo dentro de las sesiones, o sea, poder identificarlas y poder corregirlas. Modelo de enseñanza de respuestas alternativas a la agresión. Este modelo es dirigido a la enseñanza del autocontrol en niños que presentan comportamientos agresivos. Este modelo es utilizado en terapia y asimismo puede enseñárseles a los padres y a las diferentes instituciones educativas. El primer paso es explicar el comportamiento objeto. Acá se debe centrar la atención del niño en un comportamiento específico. El adulto a cargo debe de explicarle qué comportamientos espera que el niño modifique y qué importancia traerá esto en su convivencia con otras personas. Con esto se espera que el niño pueda establecer relaciones entre las acciones y las consecuencias que éstas traen. Una de las estrategias utilizadas es la verbalización del comportamiento y la valoración de los sentimientos del niño. El segundo paso es presentar un modelo de comportamiento adecuado. Acá el padre es el responsable de enseñarle al niño cuáles son los comportamientos adecuados. Esto debe hacerse a través de una descripción verbal, empleando vocabularios acorde a su edad, además de hacerse una descripción en la que el niño pueda observar la forma en la que se debe actuar. Una de las estrategias es la comparación entre el comportamiento esperado y el comportamiento que fue emitido por el niño. El tercer paso es construir oportunidades para la práctica. Acá lo ideal es hacer una retroalimentación sobre lo que el niño hizo mal, lo que tiene que mejorar y lo que aprendió con lo sucedido. El adulto debe de incentivarlo para que aplique lo que aprendió y pueda resolver situaciones o problemas sin agresión en un futuro. Una de las estrategias utilizadas acá es la dramatización o el intercambio de papeles y enseñarle al niño a hablar consigo mismo. El cuarto paso es vigilar los nuevos comportamientos. El adulto debe vigilar cuidadosamente el comportamiento del niño y en caso de que sea positivo debe reforzarlo verbalmente. Sin embargo, debe tener en cuenta que nunca está de más seguir realizando ensayos o prácticas debido a que el niño todavía puede presentar acciones inadecuadas o agresivas. Una de las estrategias utilizadas es la anticipación de problemas. Otra sería que el mismo niño determine diferentes opciones y las consecuencias que éstas pueden traer, y el adulto pues debe de seguir con los refuerzos. El quinto y último paso es fomentar la generalización. En el momento en el que el niño empieza a comportarse por sí solo, el adulto debe de incentivarlo a que siga comportándose de la misma manera en diferentes contextos.
Esto le ayudará a que el niño construya su autoconfianza y experimente situaciones en las que posiblemente reciba un refuerzo positivo. Asimismo, aumentará la aplicación del nuevo comportamiento sin ayuda de ningún adulto y lo hará por sí solo. Las estrategias utilizadas acá es que puedes generar opciones por sí mismo y que el niño pueda autoevaluar su propio comportamiento. Principales problemas que pueden plantearse. El momento terapéutico, cuando se emplean las técnicas y estrategias dirigidas a la modificación de la conducta, pueden plantearse distintos problemas que harán fracasar el trabajo sobre la agresión instrumental. A continuación revisaremos algunos de los principales problemas que puede plantearse. En la evaluación conductual, como primero, no se ha realizado correctamente el análisis funcional y el análisis topográfico. Por tanto, la explicación funcional del comportamiento agresivo y sus componentes no es acertada. Como segundo, no se ha evaluado correctamente la necesidad o motivación para el cambio en los padres y el niño, principalmente cuando la familia es enviada por otros profesionales y no acude por su propia motivación. Como tercero, no se identifica adecuadamente los comportamientos más comprometidos con la agresión. Por tanto, no se formulan acertadamente los objetivos y técnicas de intervención. Como cuarto, no se contextualiza la agresión y se pierde la configuración del niño y su medio. Si el terapeuta fuese capaz de entender el problema bajo una perspectiva más amplia, puede no ser capaz de formular correctamente la orientación del tratamiento. En la puesta en la práctica de los programas de intervención, como primero, no se comunican acertadamente las consecuencias o no se hacen explícitas y por tanto no se le discrimina como asociados a la conducta. Como segundo, se trabaja únicamente sobre conductas problemas y no se refuerza conductas alternativas. Como tercero, no se manejan adecuadamente los reforzadores o los empleos bajo los efectos de reforzadores competitivos a la agresión. Como cuarto, prevalece el comportamiento reforzando negativos o estímulos aversivos al manejo de reforzadores positivos. Como quinto, el niño obtiene un esfuerzo gratuitamente y no aprende de reglas como es el dar y el recibir. Como sexto, se intervienen exclusivamente sobre variables contextuales sin evaluar la influencia de factores cognitivos. Como séptimo, no se ha generado un medio favorable para el cambio de conducta. Y por último, no se ha realizado adecuadamente un análisis diagnóstico y por tanto intervienen distintos factores competitivos con las estrategias del terapeuta. Para finalizar, consideramos que las técnicas y estrategias trabajadas no agotan los medios para tratar el problema de la agresión. Sabemos también que su tratamiento debe afectar a la sociedad y a los demás sistemas educativos de nuestros niños. Aún así, la revisión de problemas de la agresión, tal como se ha planteado, ha demostrado que es